Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lunes 9 de marzo del 2026. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí en esta emisión más de Mesa Política. Pues yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, gracias porque nos acompañen. Recuerden nuestros números en cabina 5535084761 y recuerde también que nos puede encontrar en las redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram como Simac Noticias. Le invitamos, como siempre, a que pueda hacernos llegar sus comentarios a través de estas redes sociales y utilizando estos dos hashtags que hemos creado para, pues, abrir la conversación con ustedes. Uno de ellos es Simac Radio y el otro es Periodismo Feminista. Así que, pues, bueno, pues estamos ya iniciando. Recuerde todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, a través de la frecuencia del 97.3 de FM. En esa radio, pues nos va a poder escuchar en una retransmisión que se hace ahí, y en estos momentos de manera simultánea pues saludamos también a las audiencias de Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Y también, pues, saludos a la audiencia de Radio Joco 106.9 de FM, esta radio ubicada en Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, pues arrancamos, mi querida Imelda, mi querida Marta Tagle. Acabamos de concluir el 8 de marzo las manifestaciones a lo largo y ancho del país y del mundo. Así que, ¿cuál es el balance, Imelda? ¿Qué es lo que tú observas en este 8 de marzo? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues muy buenos días a quienes nos escuchan, nos siguen. Saludo con afecto, por supuesto, a la querida Marta. Marta, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia y, por supuesto, a la distancia, a la querida Angélica de la Peña, que nos seguramente nos estará por ahí escuchando en algún momento. Y bueno, efectivamente, Lucía, decir que este 8M ha sido y es un día por demás significativo. Ahorita diré por qué, pero hablaremos también de que el 8M desde hace muchísimos años, Lucía, no solamente se recuerda y se reivindica el día 8 en específico, sino también todo el mes de marzo, porque todo el mes de marzo hacemos actividades desde el primero hasta el 31. Entonces, hablar del 8M es hablar de todo el mes y me parece, Lucía, que y estaremos de acuerdo en que el 8M es digamos, movimiento más importante y grande y amplio feminista que tenemos en México, en el país. Por tanto, hay que reconocerlo como tal. Yo por ahí siguiendo un poquito redes, quizá algo de prensa, pude tener algunos datos e información, a reserva que quienes nos escuchen y nos siguen escriban en sus comentarios información adicional, que sería valiosísima que lo hicieran, pero por ahí leía que en la Ciudad de México pudieron participar hasta cerca de 180,000 mujeres. Había un rango máximo de 180,000, ponte tú que puedan ser un pocas menos, pero aproximadamente. En Jalisco, cerca de 50,000, en Monterrey, cerca de 40,000, Lucía. Marta, en Puebla, digo, ustedes pueden tener otros datos, pero eso es lo que yo alcancé a detectar en redes. En Puebla cerca de 30,000, en el Estado de México 25,000, en Hermosillo, en Sonora 15,000, en Culiacán 12,000 y en el Estado de Chihuahua alrededor de por lo menos 15,000 personas marcharon en la entidad. Juárez sé que cerca de 6,000, y me parece que, bueno, ¿qué decir de Zacatecas? ¿Qué decir de Zacatecas? Fueron al menos 15,000, pero se estiman 18,000 mujeres marchando, Lucía. Chiapas 8,000, Morelos 7,000. Y fíjense que lo que observo con estos datos e información es que realmente estas marchas, Marta, a reserva de lo que tú has visto, me parece que ha sido un año, el 2026, de verdad
con un registro muy grande de mujeres y personas acompañantes marchando. Lo digo porque también estas marchas tienen su particularidad, ¿no? Con toques muy específicos. Pero me parece, Lucía, que de nueva cuenta tenemos este 2026, un movimiento que refleja lo potente que es el movimiento feminista en México. Si más o menos con estos datos y de las redes y además no teniendo la información de muchos municipios con menos quizá rango de proporción, estaríamos hablando de al menos 450,000 mujeres participando en las movilizaciones, Lucía. Ese es el nivel, digamos, de lo que podemos observar de las diversas concentraciones. Y por eso digo que este es un dato no menor, ¿verdad? Y bueno, participaron muchas mujeres jóvenes y estudiantes. Esta participación y esta concentración cada vez es mayor, ¿no? Lo que pudiera aportar en el balance. Y por supuesto que la violencia feminicida sigue siendo un eje importantísimo en las protestas, ¿no? Y también decir, ¿no? Que en este mapa del 8M que yo hoy trataba más o menos de hacer, a reserva de que hay datos que nos gustaría que comentaran las compañeras y quienes nos siguen, por supuesto, muchas de las consignas están referidas a a estos tipos de violencia de las diversas manifestaciones. Participaron, por supuesto, las madres buscadoras, las familiares y madres de víctimas de mujeres asesinadas, de feminicidio, con todas las consignas, la verdad, siempre, pues eso, ¿no? Que nos estremecen. Y hay consignas mucho que se han repetido y que hemos escuchado a lo largo de todos estos años, pero también había una muy reiterada, Lucía, Marta, que era esto de que no llegamos todas, ¿no? En México no llegamos todas. Y yo destaco, la quiero recalcar. Entonces, este es un gran tema. Por ejemplo, ¿y por qué no llegamos todas? Porque hay muchas desaparecidas en este país, porque hay muchas asesinadas en este país y estamos hablando de, ahorita platicaremos de datos específicos sobre esto para darle también un poco y profundizando, pero me parece que los casos más recientes que hemos podido también conocer, ¿no? De las mujeres asesinadas y estos que han estremecido, por supuesto, y que los municipios están muy claramente identificados, nos colocan algunas preguntas que yo quisiera plantear, ¿no? O sea, ¿por qué cada año hay más mujeres que salen a marchar el 8 de marzo, Lucía? ¿Qué explica la persistencia de los feminicidios y de las desapariciones en México? Y bueno, ¿qué políticas realmente públicas están reduciendo la violencia contra las mujeres? Ahora bien, frente a la impunidad, porque estamos hablando de que de estos, por lo menos el 95%, un poco más, de los delitos cometidos contra las mujeres no se investigan, menos del 5%, quizá el 4%, por ciento, ¿verdad? Muy bajo, digamos, para hablar de un tema de cuál es el acceso a las mujeres a la justicia, sino más bien hablaríamos de impunidad. Y la pregunta también que podemos lanzar es qué cambios estructurales necesita el sistema de justicia para enfrentar el feminicidio, Lucía. Pues todo un tema, gracias por el recuento tan detallado de los estados, mi querida Imelda. Escuchándote, yo me recordaba, es decir, en muy poco tiempo realmente, Marta, la presencia masiva de las mujeres en la calle, me parece que ha sido incuestionable. Y estaba tratando de ubicar como temporalmente de cuando éramos 5, 10. Llegábamos 50 y nos sentíamos una multitud, ¿verdad? Pero a partir de esta campaña, no, yo ubico esto, ¿no? A partir de la campaña de mi primer acoso en 2016 y después con la brillantada, yo me acuerdo que en esa manifestación del 2016 me encontraba Amalia García en Paseo de la Reforma, estaba realmente emocionada porque decía, no me imaginaba ver esto, ¿no? Y creo que esa es una de las cuestiones absolutamente potentes que le da al 8 de marzo, que es el momento de la reivindicación de los derechos, mi querida Marta Tagle, no solo en las ciudades del mundo, ¿no? En los lugares más recónditos, con los contextos más diversos, mi querida Marta.
Sí, no, no, da mucha emoción acordarse de cómo ha venido evolucionando y ver además ahora las calles inundadas de morado con motivo del 8M, porque efectivamente me parece que sin duda movimientos como el Me Too fueron muy importantes, pero también recuerdo el Women on March, ¿no? En Ujú. Estados Unidos cuando las mujeres se organizaron para manifestarse frente al primer periodo de Trump. Entonces, o sea, porque esto habla de cómo nuestras luchas trascienden fronteras y en todos los países las mujeres le han puesto cara al régimen que violenta, que no garantiza condiciones de igualdad, que nos pone en condiciones en las cuales seguimos teniendo que resolver la vida privada, conciliándola con el trabajo, en fin. Y es a partir de esta irrupción de las mujeres en The Women on March que la primera gran marcha, yo creo que en México fue en el 2019 y la más así imponente fue la del 2020, ¿no? Que vimos varias calles del centro inundadas de morado. Desafortunadamente se nos atravesó la pandemia y nos desmovilizó un poco, pero eso ha vuelto a retomar, me parece que el ritmo. Y quisiera nada más comentar muy rápido que además también en ese 2020 surgió el día 9 de Ninguna se mueve, un día sin Mm. mujeres, porque hoy nos encontramos justamente en ese 9 de marzo y fue tan sintomático ver ese 9 de marzo de 2020 con las calles total y absolutamente vacías, ¿no? Prácticamente muertas, que sí ponían en evidencia el tema de lo que implica la ausencia de las mujeres en los espacios de trabajo, ¿no? O sea, un poco era decir qué pasa cuando las mujeres dejan de trabajar en los espacios públicos, pero también era poner en evidencia lo que decía ahorita Imelda de que nos están matando a las mujeres y están dejando a un país sin mujeres. Entonces, fue muy, muy imponente ese 9 de marzo y además fue preludio de lo que después vivimos de cara a la pandemia y el confinamiento que pues nuevamente nos volvió a encerrar en nuestra casa, pero además con una enorme violencia y situaciones que se reproducen en casa que como ya hemos visto. Y yo quisiera comentar también muy rápido que hoy, en este 9 de marzo, tuve clases temprano en la universidad y la universidad dio justamente la posibilidad de que las alumnas se ausentaran y efectivamente faltaron. Pero para mí fue muy importante poder hablar con los alumnos, entender, escucharles, ver qué entienden, qué les significa el 8 y el 9 de marzo y cómo lo viven y cómo están enfrentando estas juventudes, estas fechas. Y si quieren más adelante les platicaré un poco de cómo pude escuchar a mis alumnos varones en este 9 de marzo. No, yo sí quiero, ¿eh? Si la pregunta es si queremos, al menos yo sí quiero, me parece que es bien interesante escucharles. Y creo que como tú lo señalas, Marta, el Día Internacional de la Mujer coloca las realidades de las regiones. Tú recordabas precisamente estas manifestaciones en Estados Unidos rechazando a Trump de las feministas y sabiendo que lo que les venía no era fácil y lo vimos, ¿no? Esta oleada de derecha en Estados Unidos que les quitó derechos ganados, que parecía que eran inamovibles y ahí llegaron. Acá, déjame comentar desde Barcelona, algo que me parece muy importante es que este año se cumplen 50 años de la primera reunión feminista en Barcelona, que es casi un año después de la muerte de Franco, del dictador. Entonces, si están haciendo una serie de remembranzas de lo que significó para estas mujeres que venían saliendo, realmente abriendo la puerta a una democracia, a saber cómo se vive eso, con qué se come, de qué. Ellas hicieron una reunión en la Universidad de Barcelona en el marco de los 50 años de la primera concentración y hacían el recuento de que esperaban 400 mujeres cuando mucho, ya saben, y llegaron 4,000. Entonces, o sea, desbordadas ellas mismas de lo que implica la posibilidad de hablar de lo que estaban viviendo y darse cuenta que no eran las únicas, es cada una creía que era lo que estaba viviendo, era lo único, y cuando se empezaron a escuchar entre ellas, se dieron cuenta de que era más allá de la individualidad y esa colectividad es lo que también ha movido aquí en España, pues
grandes manifestaciones a lo largo y ancho también de este lugar, con un lema fundamental: no a la guerra, que esto me parece que es bien importante, al menos en este lado del mundo. Imelda, sin lugar a dudas, esta fuerza del movimiento feminista, pues no es espontáneo y eso también hay que recordarlo. Viene de larga data de esta organización de las mujeres que tiene, pues en nuestro país, por supuesto, más de un siglo, pero el siglo XX ha sido muy importante para el movimiento feminista, las demandas y la construcción también de lo que hoy vemos en las calles. Sí, Lucía, fíjate que escuchándolas, me parece muy valioso este recuento que ustedes hacían también histórico, ¿no? De cuáles fueron esos momentos en el que empiezan o empezamos a observar este incremento muy grande, muy fuerte y potente, como lo hemos comentado del movimiento feminista en México, pero también en otras partes del mundo. Y me parece que esto es valiosísimo, sobre todo, Lucía, Marta, porque como comentaba, la gran cantidad de jóvenes que están saliendo a marchar. Y me Mm, parece que esto es muy importante, ¿no? El poder recordar, digamos, cuáles han sido los momentos en los que quizá ellas no han vivido, ¿no? Otras experiencias como cuando decían ustedes, ¿no? Llegábamos a un sitio y éramos cinco, ¿no? Y éramos poquitas. Y lo que implica enfrentarse esas poquitas a un sistema que las descalifica, que hace juicios de valor sobre las locas, ¿no? Y todas esas descalificaciones que la propia sociedad y cultura patriarcal pone sobre estas mujeres poquitas que protestan. No es lo mismo protestar cinco y enfrentarte en una plaza pública a 100, a 2000, ¿no? A estas, como cuando, pues ahora, estas marchas que celebramos tal cual, ¿no? Que se están dando con mayor fuerza. Y en ese sentido, por eso me parece importantísimo el poder reconocer estos momentos en los que mujeres como ustedes, como otras que quizá, o sea, tienen todavía más años que yo, estuvieron allí también, Lucía, en esas protestas, en estas manifestaciones, enfrentándose, ¿no? Porque finalmente el sentido, y eso es lo que podemos reconocer en esta emotividad de las marchas, el sentido de colectividad de que te abrazas y estás con otras. La verdad es que son marchas muy entusiastas, ¿eh? Que vives como pues no sé, creo que lo podemos palpar de esa manera, con mucho júbilo y las protestas de se va a caer, se va a caer, ¿no? El patriarcado se va a caer. Me parece que también expresan muchísimo. Y bueno, yo nada más quiero hacer un apunte adicional. Y me preguntaba Lucía desde antier y la semana pasada cuando empezaba a ver qué eventos oficiales iban a darse en este marco del 8 de marzo, del mes de marzo, me preguntaba yo, cómo debería de responder el Estado ante las movilizaciones y ante ante el movimiento feminista diverso que tenemos en México. Esa pregunta me la hago porque bueno, luego podemos platicar también de estas respuestas de las instituciones. Y me parece que en varios de los casos considero yo que son desafortunadas, porque nos están en algunos invitando a eventos para dar anuncios de verdad bastante pobres, cuando deberían estarnos llamando para rendir cuentas. Y mm. me parece que esa es una gran diferencia, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo, yo hacía una crítica que nos convocaban a un evento para el día 10 de marzo en el Instituto Ochoa de las Mujeres, pues para anunciar que va a haber una firma de convenios entre instituciones, ¿no? Para ponerse a trabajar después de más de 4 años de alerta por violencia feminicida. Entonces me parece que hay una pobreza realmente de ideas y de claridad para poder entender de qué se trata, ¿no? Y bueno, ustedes podrán referir, Marta, no sé, lo que tú has visto también, otras respuestas que se han tenido por parte de los espacios oficiales. Me parece que quienes pueden atinar más son quienes nos convoquen a rendir cuentas y a reconocer,
lo que en las marchas estas consignas expresan. Yo realmente diría que también un dato importante, Lucía, además de los casos, bueno, lo digo, ¿no? Historias de terror que las mujeres narran en estas marchas, como fue Marta, lo que tú recordabas ahorita del Me Too, de Claro. esas historias de verdad atroces, inclusive de violencias y de agresores que no imaginábamos, Marta, de los movimientos también de izquierda. Entonces yo destacaría que también leía en algunos de las redes, un poquito explorando otras historias que no conocíamos de mujeres que han sido violentadas, como el caso de Marian de Chihuahua, una mujer que ha vivido acoso por parte de un agresor, de funcionario público, y como otras más, que es el momento en el que la solidaridad y la verdad, el cobijo de muchas otras les anima a poder denunciar lo que no han podido denunciar en estos años, Lucía. Y bueno, colocas temas, Marta, yo pensaba, es falta de imaginación institucional, porque de repente, no sé, pienso en las primeras actividades oficiales en el marco del 8 de marzo, que desde el feminismo nos parecía que era una ganancia que el Estado se manifestara a lo que hoy nos plantea Imelda. No sé cómo miras con el tiempo, si les falta imaginación o no saben qué decirnos. Sí, yo creo que en muy poco tiempo en este país y particularmente en la Ciudad de México pasamos de que nos señalaran a las feministas como de derecha, ¿no? Que el presidente decía que seguramente nos movían los intereses de los grupos de derecha, a lo que ahora le están llamando en redes sociales con mucha razón el tema del purple wash, ¿no? Del lavado morado, de que todo se viste de morado y hay eventos oficiales con las personas de morado y además buscando instrumentalizar una fecha como el 8 de marzo, ¿no? Porque hay que decir además que el 8 de marzo no solamente en México, sino en el mundo, porque de lo que estamos hablando que estas realidades desafortunadamente nos atraviesan a todas las mujeres en el mundo, ¿no? Las desigualdades que se enfrentan. Estamos enfrentando un sistema patriarcal que en algunos países se le ha logrado hacerle más ahí el hueco al techo de cristal que en otros, pero digamos que al final de cuentas ese sistema ahí sigue intacto. Pero a ver, al final de cuentas lo que hace falta o lo que hace es necesario decir es que las mujeres el 8 de marzo pues le plantamos cara justamente al régimen y no es para que el régimen se quiera apropiar de la fecha y vestirse de morado y pretender que todo está cambiado, porque no es así. Y también quisiera comentar porque me parece súper bonito ver como efectivamente diciendo estas generaciones de mujeres jóvenes, porque me parece que a diferencia de lo que sucede con el gobierno, con las instituciones del Estado, en esto que llama Imelda, que quizás no sepan qué hacer, sino apropiarse del el movimiento, del otro lado vemos una gran cantidad de creatividad, de emociones en las marchas, o sea, de verdad yo ya necesito más energía para cada año porque no les aguanto el ritmo, van brincando, tocando música, bailando, echando humo de colores, ¿no? Inventan canciones, consignas, y incluso se intenta deslegitimar con esto de que las mujeres llegan y destrozan todo, que generalmente son los más pequeños espacios de todo lo que implica la gran creatividad que vemos en la marcha, ¿no? Y además no solamente es este tema de la creatividad, me parece que del lado de las mujeres, al ver estas generaciones de mujeres jóvenes, por lo menos es cuando yo creo que el feminismo ha hecho algo muy importante, porque del lado de las mujeres podemos ver a las nuevas generaciones que ya no están dispuestas a dar marcha atrás en sus derechos, ¿no? Que están dispuestas a salir a la calle y a pelear por ellos, algo que nos costaba más a las generaciones anteriores, que todavía estábamos luchando por conquistar esos derechos. Ahora que muchos de esos derechos ya están ahí reconocidos, las mujeres jóvenes particularmente, que nacieron en esta nueva era de derechos reconocidos, quizás todavía no como una realidad, pero sí a nivel de reconocimiento, están dispuestas a salir a la calle y decir, yo quiero salir e ir a estudiar sin violencia, yo quiero poder trabajar en lo que yo quiera sin que me acosen, yo quiero poder salir en el transporte público sin que me molesten.
existen, ¿no? O sea, y ya no están dispuestas a quedarse calladas y eso es algo que me parece que es un cambio fundamental que se logró por parte del feminismo en las nuevas generaciones y que del lado del gobierno, de las autoridades, simple y sencillamente siguen sin entender, siguen sin reaccionar más que con las recetas de lo que hemos hecho, de las reformas que hemos impulsado y de reconocimientos huecos, que me parece que eso es importante hablarlo, ¿no? En la conmemoración del 8 de marzo por parte de la presidenta de la República fue en Campo Marte, ¿no? Sabemos qué significa el Campo Marte, está en la zona militar número 1 de este país, en un evento claramente militar, aunque fueran mujeres las que estuvieran en los contingentes, rodeada de militares que son los que tienen el rango para estar alrededor de la presidenta, vestidas de morado las mujeres que estaban ahí por parte de las instituciones, y con un reconocimiento hueco. Porque reconocer a las mujeres militares con este acto, pues no habla de las violencias que viven de manera cotidiana de esta estructura, que las violenta, minimiza, utiliza en el ejército, y que simple y sencillamente con decir que las reconocemos y reconocemos su valor para defender a la patria, pues no cambia la realidad que ellas viven de manera cotidiana. Es más, ni siquiera con el llamado que la presidenta hace a que cese el acoso que sufren las mujeres militares en el ejército, va a cambiar. O sea, no hace falta, o sea, no con un discurso van a cambiar las cosas, y la presidenta debería saber que con el poder que tiene y siendo la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, tendría mucho más que hacer para cambiar las cosas dentro del ejército y estas realidades que las mujeres viven. Y no decir, es que fuimos al ejército porque queremos reconocer a las mujeres que están en el ejército, cuando al final de cuentas lo que mandamos es una señal de que las Fuerzas Armadas, que han sido quienes han violentado en múltiples ocasiones a las mujeres también fuera de los cuarteles, pues estar dentro de este espacio conmemorando un 8 de marzo en un espacio total y absolutamente seguro para las mujeres que estaban ahí, mientras afuera, a unos cuantos metros, habían miles de mujeres en las calles hablando de las violencias que vivimos de manera cotidiana. Y que me hiciste recordar, Marta, es decir, los casos en los cuales el ejército ha estado involucrado en violaciones graves a derechos humanos de las mujeres, y pensaba en el levantamiento salpatista, en Altamirano, en ese retén, donde pues todo un batallón violenta a 3 mujeres indígenas, 2 de ellas menores de edad, y que jamás se les hizo justicia. Pensaba en Songolica, ¿verdad? En doña Ernestina Asensio, y seguimos sin justicia. Pensaba, en fin, en el caso Castaños, que fue, digo, también en Coahuila, y que eso es parte de este pues de este vacío de contexto y de lectura política que hacen en el marco del 8 de marzo, que iría más allá de un simple reconocimiento a las mujeres. Y oía en la conferencia matutina decir que, bueno, se quedó a hablar la presidenta con ellas y que también tienen familia. Y hay un montón de mujeres que tenemos familia y que tenemos pareja, y vivimos en condiciones muy complejas, y ya no se habla del sistema de cuidados, porque ya nadie habla del sistema de cuidados, ¿verdad? La propia secretaria de las mujeres retuiteaba en su tweet la información del INCO, que habla de que las mujeres dedicamos 2.5 veces más al trabajo doméstico, y pues está muy bien que lo retuiteé, pero más bien cuando es el sistema de cuidados, ¿no? O sea, como una especie de desubicación de la tarea que le tocan como Estado, que me parece que gracias por retuitear al INCO, pero más bien le toca hacer la política pública. Me recordaba también de las canciones, ya lo decías, Marta, necesitamos más energía, para llevarles el paso. Acá, bueno, era batucada tras batucada tras batucada, y luego terminó en el Arco del Triunfo con una DJ. No, bueno, pues ya cuando llega, yo al menos yo ya no podía ni brincar, ni bailar, ni nada, pero eso, la fiesta de la juntanza, como decían acá, porque no solamente son las mujeres
oriundas, digamos, del Estado español y en concreto de Cataluña, sino las migraciones, y eso me pareció súper interesante porque era Colombia, Argentina, El Salvador, Nicaragua, México, etcétera. Entonces también ves como las nacionalidades acá y el tema de la migración, que es todo un tema en España, nos une también, o sea, volvemos al tema de la globalidad del movimiento feminista que sigue manteniendo precisamente pues el movimiento más vivo. ¿No? Muy fuerte. En días recientes se presentó el libro de Giselle Pelicot, que una mujer súper potente. Yo me eché el libro en 3 días, es fantástico. Y la frase estaba en la marcha, ¿no? La vergüenza tiene que cambiar de bando. Creo que estas son parte de lo que va alimentando lo, lo vivo del movimiento feminista, Imelda, porque no es que se haya quedado estancado, ¿no? Aunque pareciera que las demandas son las mismas, digamos que es el balance de lo que el Estado no ha hecho. ¿No? No es, si las mujeres seguimos diciendo queremos vivir libres de violencia, es porque el Estado no ha hecho la parte que le toca para garantizar que efectivamente vivamos libres de violencia. Y lo digo porque, bueno, pues Chihuahua levantó, digamos, el tema de la violencia feminicida y acá andaba Lucha Castro, que pues un abrazo si nos anda escuchando, que nos conecta, siempre nos escucha, que son parte de las cosas que, digamos, el movimiento feminista ha otorgado muchos elementos para que el Estado actúe, pero volvemos a lo que tú planteabas y a lo que decía Marta también, no terminan de entender de la tarea que les toca y entonces con reconocimientos de papel, diría yo, vacíos o como le quieran, de oropel, pues no terminamos de avanzar con la política que sí se necesita tener, ¿no? Sí, Lucía, efectivamente, tema, y bueno, también un abrazo, por supuesto, a quienes nos escuchan, nos siguen en este programa, efectivamente, y el tema tiene que ver con cuáles son estas respuestas que está dando las instituciones del Estado. Porque fíjense que en algunos casos se dan reconocimientos y premios que realmente son merecidos, diría yo, a muchas mujeres. Sin embargo, detecto en algunos casos que se les pide que pasen a recoger o al evento de la premiación, pero no se les permite hablar, Mm, ¿no? Y eso me parece que es muestra, pues, de un tema, pues, de un doble discurso, ¿no? Finalmente el tema es qué tanto les interesa escuchar o más bien están ignorando, ignorando las voces porque no quieren hacerlo, ¿no? Y fíjate que quiero nada más apuntar respecto del comentario que ustedes hacían del tema de la violencia por parte de los militares. Recordar que días atrás vi en el programa de Aristegui justamente a una mujer, me parece que es Verónica Violeta Sánchez, que denunciaba la violencia que vivió por un vicealmirante y comentaba, Lucía Marta, que en el pasado, ¿no? Hubo un momento en el que se hizo una unidad para atender los casos de mujeres violentadas por sus parejas, pero que en este momento desapareció ese espacio. Eso lo decía la señora hace unos días atrás. Y me parece que ese es el tipo, digamos, de respuesta que se requiere, ¿no? ¿Cuáles son los espacios o unidades de defensa de las mujeres cuando se enfrentan al poder y a los poderosos? Y me parece que ese es un gran tema. Yo aprovecho pues la posibilidad para decir si hay falta de ideas de parte de las instituciones, ¿no? Que no se les ocurre o piensan o imaginan qué tipo de respuesta se da. Pues una de ellas es esta. Finalmente, muchas de las mujeres en los municipios y en los estados, y por aquí me iban haciendo llegar otros estados donde se hubo manifestaciones que no nombré, pero decía yo que eran algunos, que efectivamente sí se requiere un, digamos, un aparato institucional que dé confianza, certeza, ¿no?
de que las mujeres, de que hay quienes pueden estar de su lado, poniendo los recursos institucionales, o sea, nuestros, ¿no? Al Mm. servicio de las mujeres para poderse enfrentar a estos poderosos. Y estoy hablando de las mujeres de a pie también, ¿no? En el sentido de que no cuentan con esos recursos para poder, inclusive, Lucía, cuando son demandadas ahora por violencia por parte de sus exparejas o parejas, enfrentarse a un juicio en este tipo de casos. Entonces, me parece que esto es un tema, digamos, sumamente importante, ya lo decían ustedes, todo este tema de las violencias en este contexto, pero también ustedes comentaban sobre también los procesos de apropiación de los personajes o instituciones este 8 de marzo. Y yo el fin de semana comentaba quizá más en corto con compañeras, por ejemplo, ella no sabe que yo pienso eso, pero que sea tampoco le interese mucho. Pero yo, por ejemplo, cuando me mandaban la invitación de Andrea Chávez en Chihuahua, para tener un evento el 8 de marzo, les decía a mis compañeras, bueno, pero ¿por qué no escogió otro día para su evento, ¿no? Y más bien hoy escuchar a las mujeres de todos los espacios, porque finalmente es como si yo escojo como el 8 de marzo para hacer la fiesta de mi cumpleaños, ¿va? Digo, así lo veo yo, a lo mejor no lo plantea en ese sentido, pero bueno, el mensaje es eso, ¿no? Más bien escuchar en un tema donde dejes de ser el protagonista o la protagonista del espacio que tiene todo un sentido, como lo hemos dicho, fuerte, potente, simbólico, ya lo hemos comentado, ¿no? Y colocarte en otra posición. Entonces, me parece que también, pues veo, ¿verdad? Estas situaciones y creo que de lo que se trata, de lo que está en juego, tiene que ver con estas violencias que, como hemos dicho, están ahí presentes, Lucía. Al menos se estima que diariamente en México se asesinan por lo menos 10 mujeres diariamente. O sea, de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que allí tiene que ver con cómo me pongo yo o reponemos los recursos institucionales al servicio, porque así debe ser cuando son funcionarias públicas, pues de las demás, ¿no? Pues sí, claro, digo, si peleamos por instituciones, Marta, fue precisamente para construir la política del Estado mexicano por la igualdad de las mujeres, ¿no? Si se crearon las leyes, la ley de la igualdad entre mujeres y hombres, en fin, pues tiene que ver con cómo se hacía, que, cómo le dabas instrumentos a quienes llegaban al Estado, pues para que hicieran la tarea que les corresponde, pero se les ha olvidado las leyes, se les olvidó ese marco legal, pareciera ser que nada había y que entonces digo, que está muy bien que pongan en la Constitución igualdad sustantiva, pero tú lo decías el programa pasado, ¿verdad? Eh, los derechos en el papel, si no les pones pilares, dinero, recursos, claro, pues, se quedan en huecos, ¿no? En, en figuras de origami, de papel, pero no es lo que necesitamos las mujeres, porque este dato de las 10 mujeres, ¿cuántos años tiene? Y era para que ya dijéramos, pues esto ya es historia, porque pues hay muchas mujeres en el poder y están cambiando la historia, mi querida Marta. Sí, no, definitivamente, y me parece muy ilustrativo además el ejemplo que ponía Imelda con respecto nuevamente el asunto de las militares y este caso de la mujer que sufre violencia dentro de las Fuerzas Armadas, porque yo decía hace un rato que con respecto al discurso de la presidenta donde llama a que no se acose a las mujeres militares, pues es lo mismo que podemos decir de afuera, o sea, no basta con un llamado desde un espacio de poder si no hay una política pública que cambie esas realidades. Y lo que están enfrentando las mujeres militares, como bien decía Imelda, además en un día 8 de marzo, porque digamos que las principales críticas que me hacían cuando yo reclamaba que se hiciera este evento el 8 de marzo en el Campo Marte,
Una era que si yo estaba en contra de que reconocieran a las mujeres militares y el otro era que si estaba, si no estaba yo consciente de que las Fuerzas Armadas ya cambiaron y ya antes les ordenaba el presidente violentar y ahorita ya no les ordena a la presidenta violentar. No eran como los dos grandes cuestionamientos que déjame decirte además de muchos bots que se nota que no claramente los mandan violentando terriblemente en redes sociales. Pero con respecto justamente al tema de las mujeres, o sea, al final de cuentas, qué bueno que se les reconozca, pero ¿cómo se les reconoce en un ambiente en el que además no solamente se hace el 8 de marzo, se pudo haber hecho cualquier día del año, pero en un espacio donde se supone que el 8 de marzo la voz la debemos tener las mujeres y el que dirige el mensaje es el secretario de la Defensa Nacional? O sea, además, ni siquiera es capaz ese día de hacerse un lado para que escuchemos lo que digan las mujeres incluso en ese ambiente. Y por otra parte, el asunto de que las fuerzas militares han cambiado en nuestro país, pues es una mentira, ¿no? O sea, sabemos que es una estructura total y absolutamente patriarcal que ejerce violencia, que está formada para combatir en guerra y que en México y en el mundo las Fuerzas Armadas pues tienen esa capacitación militar para justamente combatir en tiempo de guerra, donde generalmente los cuerpos de las mujeres se convierten en botín. Entonces, eso no ha cambiado. Pero además, la única manera de cambiarlo, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en la sociedad, es que sea a través de que eso que se ha puesto en leyes se convierta en acciones concretas con presupuestos y que en lugar de quitarle los presupuestos, como ha venido sucediendo, se amplíen, se diseñen bien y funcionen para detener estas violencias que las mujeres están enfrentando de manera cotidiana y que hoy en día las jóvenes son lo que están saliendo a demandar. Por ejemplo, las jóvenes universitarias. Me recordaban los propios alumnos que ellas hicieron un paro muy importante en la facultad del 2020 y tenían parada la facultad me decían a los alumnos hombres, si no hubiera sido por la pandemia, ellos hubieran continuado con el paro porque estaban demandando la violencia que se vive por parte de los universitarios y que no había acciones, ¿no? Pasó la pandemia y eso desmovilizó un poco las cosas, pero desafortunadamente, aunque hay protocolos y aunque ya hay una unidad de género, las mujeres en la universidad siguen sufriendo acoso, violencia y los profesores y las autoridades ahí siguen sin que se les mueva y no ha cambiado nada y por eso es que las mujeres tienen que salir el 8 de marzo a exigir pues que cambien estas realidades que todavía nos siguen pues dejando en total y absolutamente desventaja en el mundo público a las mujeres. Y que los datos, volvemos al asunto, no es que no haya el registro de las violencias dentro de las universidades, porque hubo varias, la UAM estuvo también en huelga, campus de la UNAM estuvieron en huelga precisamente por la violencia y por la inoperancia de este protocolo y de las instancias que tendrían que atender y erradicar la violencia contra las mujeres dentro de las universidades. Y muchas de las mujeres que están en estos espacios te dicen, no podemos. No podemos porque si nosotros señalamos a alguien, pues viene la violencia institucional de que vamos a perder nuestras clases, nuestros horarios, en fin. Entonces es como un círculo vicioso que se va generando y que hay que romperlo por algún lado. Y es muy importante que los chicos ubiquen también, ¿verdad? Lo que están viviendo porque sí, son parte de este cambio que toca vivir en esta era donde ellos tienen que hacerse conciencia también de estos ambientes que desarrollan entre los pactos patriarcales. Y me parece muy importante como hacer la reflexión efectivamente de cómo llegamos a este 8 de marzo en el marco de los retos que tenemos como país, porque de repente uno dice, tenemos leyes, tenemos instituciones, tenemos presupuesto, ¿cómo carambas darle la vuelta a la situación de desigualdad que vivimos las mujeres, donde los datos están ahí y a mí me parece muy sorprendente el 8 de marzo porque salen datos por todos lados? Cómo vivimos hoy en día la sobrecarga, la violencia, la desigualdad. ONU Mujeres daba el dato de
las mujeres tenemos 65% de los derechos que los hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hemos avanzado, pero todavía nos falta ahí un cachito para lograr los mismos derechos. Estamos hablando de eso, de los derechos reconocidos en las leyes, que es lo que está contabilizando ONU Mujeres en este post que pone en sus redes sociales. Pero como eso decía yo lo del IMCO, que pues dice, las mexicanas tenemos 2.5 veces más trabajo no remunerado, que es de lo que estamos hablando, trabajo de cuidados, de trabajo doméstico. Imelda, ya nos dabas el dato de la violencia, ganamos 30% menos haciendo el mismo trabajo, la violencia en todos los ámbitos, digital, físico, etcétera. En fin, los datos están, lo que no está es la voluntad política para usar en el buen sentido de la palabra todo el marco legal y todas las herramientas que tienen a la mano para poder hacer el cambio. Y Melda, tú ya lo decías, ¿no? Eh, hacen el 8 de marzo, te invitan a actos, digamos, oficiales que cuesta trabajo cuando solo vas a eso, a sentarte, a aplaudir y ya, ¿no? Y no se trata de eso, mi querida Imelda. Sí, y miren, podrían, digamos, y se entiende que en los eventos oficiales, pues eso, ¿no? Que las instituciones generen actos, eventos, etcétera. Pero si detrás de ese acto, ¿no? Digamos, estuviera acompañado por evidencia en cuanto a acciones de política pública que no dejaran lugar a duda que están trabajando en los municipios, en los estados, me parece que finalmente ese evento oficial tendría que ser una consecuencia, ¿no? De esta evidencia de que las instituciones, las funcionarias, están cumpliendo con el deber constitucional, legal, jurídico, y político y ético que tendrían que cumplir, me parece, ¿no? No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero que cuando ves efectivamente estos eventos huecos, vacíos, pues es donde decimos realmente que se trata de acciones oficiales de mucha simulación. Y miren que sobre los datos, Lucía, que ya hemos comentado, hago también un poco de memoria y recordar que tenemos México, ¿no? Firmó desde hace muchos años, 26 años, la resolución 1325, que es esta resolución del Consejo de Naciones Unidas de Mujeres, Paz y Seguridad, ¿no? Que algunas la podemos escuchar, conocer. Y en el 2021, estando Olga Sánchez Cordero, planteó un programa nacional para cumplir con la resolución 1325. México propuso ese programa nacional con Olga Sánchez Cordero 20 años después de retraso de que debió haber realizado el programa de este nacional. Pero si bien es cierto, se tardó 20 años para hacer un programa nacional que diera un instrumento para cumplir con esta resolución, espero explicarme, lo cierto es que fue solamente al año siguiente que se nombraron algunas acciones de incumplimiento a esta resolución y quizá el otro año también. Pero hoy en día no sabemos cómo, o sea, digamos, en qué resultó este programa nacional o tampoco sabemos si esta administración, ¿verdad?, de Claudio Sheinbaum en el ámbito nacional tiene imaginado, pensado, ¿no?, que debe de ir en esa ruta, porque el año pasado en la CEDAW las expertas le preguntaron y contestaron que estaban trabajando en eso. Entonces nada más es como un dato y decir que si a eso se trata, pues la pregunta sería si los presupuestos que están designando las instituciones en los municipios, en los estados y en la federación, digamos, tienen medición para poder ver cómo están dando resultados o si se trata solamente de programas dispersos, porque yo les quiero nada más invitar que se chequen el mecanismo de seguimiento Benetton para que tiene indicadores clarísimos para medir cómo se están cumpliendo los estados
en este tipo de medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres y allí está muy clarito cómo medirlo, ¿no? Entonces, eso sería una recomendación que les podemos hacer, Lucía. Ahora sí que mi querida, sé yo hablando aquí en mute, eh, recomendaciones hay varias. Yo creo que, insisto, o sea, pueden ver todas las recomendaciones de CEDAW, no las de este periodo, sino las históricas y hacer una ruta, ¿no? Marta, de verdad, creo que como nunca este actual gobierno tiene elementos, lo que acaba de recordar Imelda, las propuestas que han surgido y que se han construido. En CIMAC hacíamos hace como 5 años un recuento de las iniciativas legislativas que fueron dejando las diputadas como tú, Marta, como Angélica, que se fueron quedando en el camino porque pues no lograron trascender la machósfera interna, ¿no? Ya estábamos hablando de más de 300 iniciativas que están ahí en el Congreso porque ni están desechadas ni nada, simplemente están atoradas en ese trámite. O sea, si alguien no tiene qué hacer, o sea, que dice, ¿y ahora qué hago? Pues nada más échele un clavado y va a tener ideas, ¿no, Marta? Sí, incluso yo puedo decir, porque me tocó estar en la aprobación y promulgación de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y siempre he dicho y criticado que desde que se promulgó en el 2007 a la fecha, ningún gobierno se ha encargado porque se implemente esa ley en su totalidad, porque me parece que esa ley tenía o tiene una serie de mecanismos que plantean una atención multisectorial, intersectorial del fenómeno de las violencias, ¿no? Plantea responsabilidades específicas en materia de educación, de salud, de fiscalías, de procuración de justicia, ¿no? Es una ley que fue parteaguas, ¿no? Y que ningún gobierno desde entonces a la fecha se dedicó a implementarla. Más o menos había un programa, otro programa, pero ha sido muy difícil que alguno le entre de lleno, como si no tienen que inventar el hilo negro. Ahí está eso, junto con todas las recomendaciones de CEDAW que ha habido a nuestro país y en general recomendaciones que ha emitido la CEDAW para saber qué es lo que tendrían que hacer. Y lo mínimo que esperaríamos de ahora un gobierno que se dice feminista, teniendo la primer mujer presidenta, es que al menos voltearan a ver lo que dice esa ley para ver qué es lo que falta hacer. Si esa ley la echaran a andar y obviamente la fueran evaluando, porque no todo queda escrito en piedra, pero ir evaluando ese proceso, tendríamos realmente, me parece, una manera de poner, echar a andar una serie de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque esa es la otra. Casi siempre nomás pensamos en cómo se atiende y cómo se sanciona la impunidad que hay, pero veo muy poco en la prevención y además una desconexión total todavía de la atención a las violencias que viven las mujeres. Y hoy lo que estamos viendo nuevamente, la demanda en las calles es esta exigencia de que no ha cambiado la vida de las mujeres, y me parece que el termómetro de la desconexión que hay entre el discurso gubernamental y la realidad de las mujeres son justo estas marchas, ¿no? O sea, mientras el gobierno dice disminuyen la violencia contra las mujeres y los feminicidios, pues acabamos de tener el asesinato de dos mujeres universitarias en Morelos, Kimberly y Carol. Entonces, o sea, por aquí dicen una cosa y por aquí las mujeres estamos viviendo otra cosa, y no es percepción, es una realidad que enfrentamos las mujeres todos los días. Y que tuvimos el asesinato de la buscadora, de la madre buscadora, y podríamos empezar a sacar una y otra y otra y otra, porque están ahí, que son los casos que logran visibilidad, pero que detrás de ellos hay muchos casos que se quedan en lo oculto. Y que eso, como bien lo señalas, Marta, no es una percepción, no es lo que creemos, está ahí el dato duro. Otra cosa es que no quieran reconocerlo y que ahí están los informes. Y a mí me parece que uno de los retos, precisamente hablando de información, es que cada vez tendremos menos. ¿No, Imelda? Porque pues ahora no tenemos el INAI, digo, yo hice una consulta como periodista a la Secretaría de las Mujeres
sobre refugios y casas de emergencia, cuántas hay que haya desarrollado el Estado y con qué presupuesto, bueno, pues hasta el día de hoy. ¿Y a quién le consultas? Pues la buena voluntad vendrá, esperemos, ¿no? Sí, Lucía, y efectivamente, Marta, hiciste esta memoria de los casos recientes, Lucía. No sabemos de qué van inclusive otros casos, ¿no? Y yo, digamos, cerraría mi comentario, decir que se apela a la falta de memoria, pero la memoria afortunadamente la tenemos y hay que documentarla. Pareciera que ya quedó lejos el caso de Devan Escobar del 22, de Ariana Fernández, la chica que fue localizada en la carretera Morelos en el 22, de Montserrat, de la Ciudad de México del 23, que fue asesinada en la alcaldía Miguel Hidalgo, por cierto, en la Ciudad de México, o de la niña de 8 años secuestrada y asesinada de Tasco Guerrero, Camila Gómez, no sé, recordaremos ese caso, y de Ingrid Escamilla de la Ciudad de México Mm. de hace 6 años, Lucía, y de otros muchos, digamos, que están ahí. Yo comentaba el día de la informe de la visita de la relatora, los casos de Juárez que siguen estando ahí presentes. Entonces, digamos que bueno que la memoria de muchas jóvenes, de ustedes, de nosotras está y la tenemos viva para poder recordar que estos casos de algunos 5 años están en la memoria como de otros 20 años atrás, el caso de Lilia Alejandra y otros muchos, Lucía. Entonces, bueno, pues me parece que este 8M nos deja también con mucha energía, creo, contagiada, pero también con muchos retos, ¿no? Y también evidencia el papel de las instituciones y la falta de ideas y de claridad y la ineficacia en muchos casos por tener personas en el cargo que realmente no saben ni qué hacer una vez que les es asignado, Lucía. Y que finalmente da la validez de por qué el 8 de marzo sigue siendo tan potente, sigue movilizando tantas mujeres de todas las edades, muchas mujeres jóvenes, por supuesto, en no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y bueno, pues como siempre se nos agota el tiempo. Gracias, Imelda Marrufo. Gracias, Marta Tagle, pero también a quienes nos siguieron en las redes sociales, Tía Car, Ana María, Susana Gil, Ana Murillo, Yadira Cortés, Ana Miriam Valdés, gracias por estar. Y bueno, pues a las audiencias de Radio Joco y de Radio Monarca, muchísimas gracias también a Radio Nesa. La producción corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad en punto de las 10 de la mañana aquí en CIMAC Noticias. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.